Era el año de 1994. En el mundo estaban sucediendo cosas que harían historia. La muerte de Kurt Cobain. La gran crisis del 94. Nace Justin Bieber. Y en el mundo de los videojuegos también hubo acontecimientos importantes, como la salida de la PlayStation de Sony. Pero también ocurrió algo más. Nació una increíble saga de arcade que se convertiría en todo un icono de los videojuegos. El nombre de SNK le sonará a más de uno. Es una empresa desarrolladora de videojuegos que tuvo un increíble éxito durante los 90s y principios de los años 2000. Deben su fama a excelentes juegos de video de arcade como Aero Fighters, Metal Slug y desde 1994 la gran saga de The King of Fighters. Originalmente el juego comenzó siendo un simple Dream Match, pero terminaría convirtiéndose en una gran saga propia. Grandes juegos desarrollados anteriormente por SNK como Art of Fighting y Fatal Fury ya hacían mención del torneo de The King of Fighters en ellos. Y brindando personajes como Ryo Sakazaki de Art of Fighting y Terry Bogard de Fatal Fury, se unieron varios personajes de otros juegos de la desarrolladora para combatir unos contra otros. Originalmente, SNK comenzó a lanzar las secuelas de The King of Fighters una cada año, y se les nombró a cada una según su año de estreno, hasta el año 2004, donde su nombre se comenzó a enumerar. A diferencia de sus juegos de pelea anteriores y otros títulos de pelea similares donde los combates son uno contra uno, en King of Fighters se jugaba con un equipo de 3 peleadores, y se podía elegir el turno en que cada uno pelearía. Quien vencía a todos los luchadores del contrincante era el ganador. Lo que en un inicio era la mezcolanza de otros videojuegos de la compañía, se convirtió en toda una saga independiente. The King of Fighters desarrollaría toda una historia a partir de la unión de sus otras sagas. La historia de los juegos se podría dividir en 3 capítulos: El despertar de Orochi, Las crónicas de Nest y la cronología de Ash Crimson. En esta primera parte veremos el primer capítulo de la historia, El despertar de Orochi. En este capítulo de la saga entran los juegos del 94 hasta el 97, siendo un total de 4. Además de tener todo lo que un juego de pelea hasta ese entonces tenía, como la barra de vida, barra de poder, etc., el sistema de juego consistía en cargar la barra de poder presionando una combinación de botones para poder realizar los llamados Desperate Moves, o quintos, como los conocíamos en mi barrio. Al bajar tu medidor de vida, en cierto punto comenzará a parpadear. Esto te permitirá realizar un Super Desperate Move, o quintos especiales, o solo especiales, un movimiento especial que dañaba aún más que su predecesor. También, el narrador del juego mencionaba el nombre del peleador versus el peleador contrincante. El juego te permitía elegir tu equipo de peleadores, mas no sus miembros. Por desgracia no podías tener a Kyo, Terry o Ryo en el mismo equipo. Cada equipo representaba un país. Al jugar en el modo arcade, el campo de batalla siempre era el respectivo país del equipo contrario al jugador, mientras que en el multijugador, el equipo de retador era el anfitrión. Tuvo un total de 24 personajes divididos en 8 equipos, y el jefe final, Rugal Bernstein. En este juego aún no se proponía una historia como tal a la saga. Se considera dentro del capítulo del despertar de Orochi por la mención en su secuela de la derrota de Rugal. La edición del 95 supera en un absoluto todo a su predecesor, desde los gráficos hasta movimientos nuevos disponibles para los personajes. En cuanto a jugabilidad, conservaron el sistema básico de pelea de la edición del 94, pero le añadieron varias mejoras, como mayor fluidez al realizar los combos, el ataque War Cancel, que te permitía golpear al contrincante mientras este te atacaba al cubrirte a cambio de consumir la barra de poder al máximo, y el movimiento Horse Grab. En el juego se conservaron un número total de 8 equipos, con la diferencia de que estos ya no eran predefinidos, sino que se podían escoger a los miembros. Además, el equipo de Estados Unidos fue reemplazado por el Rival Team.
hecho que además introduciría uno de los personajes más importantes de la saga, Yori Yagami. Los equipos dejaron de representar países y fueron rebautizados cada uno. Por ejemplo, el equipo de Japón pasó a llamarse el equipo héroe. En esta edición empieza como tal la saga del despertar de Orochi. El jefe final de este juego es Omega Rugal, una versión cyborg del Rugal anterior, que gracias a sus partes mecánicas y la sangre de Orochi ha incrementado sus poderes. Atención, en cuanto a la historia de los juegos, mencionaré el Main Story otorgado oficialmente por la página de SNK. Esto lo haré con los demás juegos para no hacerte ningún spoiler, y que tú mismo puedas descubrirla jugando los juegos, que yo muy en lo personal te recomiendo mucho. Es el año de nuestro Señor. Una vez más, las invitaciones para el torneo de King of Fighters han encontrado su destino con los peleadores más poderosos del mundo, y su anfitrión no es otro más que el misterioso R. ¿Podría R ser en realidad Rugal, quien supuestamente estalló junto con su aeroplano el año pasado? Además de los contendientes, entra el nuevo y selecto equipo de Billy, Yagami y Kisaragi, quienes dejaron fuera el equipo americano. ¿Qué planea al final Billy? ¿Qué ambiciones posee Kisaragi? ¿Y qué tipo de ruin destino para su viejo rival Kyo Kusanagi prepara Yori Yagami? Fue el primer juego sobresaliente de la saga. Los gráficos fueron mejorados para hacer el combate aún más fluido, dinámico y estético. Tomando en cuenta esto último, se definió el estilo anime del juego, que se da desde la selección del personaje, el rostro de la barra de vida, hasta la pantalla de victoria, donde era más notorio. Para lograr todo esto, fueron aumentados los cuadros por segundo del juego considerablemente. Se le brindó a cada personaje 3 poses de victoria predeterminadas, una por cada victoria consecutiva. Esto no era aleatorio como en entregas posteriores, por lo que la victoria 1 tenía su pose, la victoria 2 tenía otra diferente, y así sucesivamente. También se agregaron poses de inicio especiales. Esto sería si 2 personajes específicos se enfrentaban, como Yori y Kyo o Clark y Ralph. Si de música hablamos, al igual que en las entregas anteriores, esta presenta unas melodías increíbles con ritmos pegajosos y perfectos para ambientar el combate. Se le brindó una melodía única a cada equipo, a excepción del equipo de los jefes, cuyos miembros tenía cada quien su propia pista característica. En cuanto a jugabilidad, debido al aumento de cuadros por segundo, este comparte con la edición del 2002 el título del más rápido de la saga. Se conservaron cosas anteriores como el cargar energía con los botones A, B y C. Y en caso de haber un doble knockout, en la ronda decisiva había un round extra con ambos personajes con la energía considerablemente baja. Se añadió la capacidad de correr, controlar la altura del salto, rodar para esquivar, entre otros. Y de lo más destacable, la barra de poder varía su tamaño dependiendo de la energía. También el poder de los movimientos especiales varían dependiendo del tamaño de la barra de poder. Se añade elevación de emergencia, un movimiento que te permitía huir rodando mientras se recibía un golpe del adversario. Esto era con la condición de tener la barra de poder al máximo. Se implementa la Guard Crush. Esto rompía tu guardia como consecuencia de recibir muchos golpes mientras te cubrías. Y por primera vez se cuenta con un contador de combos. El jefe final es Leopold Goenitz, uno de los 4 reyes celestiales de Orochi, que manipula a voluntad el viento. A diferencia del misterio sobre las competencias de torneos anteriores, The King of Fighters 96 se ha convertido en el mayor evento internacional patrocinado por un gran número de corporaciones. Las preliminares se han celebrado en varias partes del mundo, y además de los 9 equipos principales, los aspirantes al torneo han visto la oportunidad de probar sus habilidades. Esta vez, hay un equipo que logrará levantar la ceja a más de uno, compuesto por aquellos 3 que una vez intentaron conquistar el mundo, ahora son participantes del torneo. ¿Será su intención eliminar a los hermanos Bogard o los discípulos del Kyokuken Karate?
Y si no fuera suficiente sorpresa, Yori Yagami vuelve a aparecer con un par de misteriosas mujeres. ¿Cómo la rivalidad de Yori y Kyo Kusanagi, que ha hecho que ambas familias estén malditas desde tiempos ancestrales, resultará esta vez? Esto es The King of Fighters 96, un evento oficialmente reconocido sobre el cual las nubes oscuras ya han comenzado a amenazar. Personalmente este fue el juego con el que yo conocí la saga. Desde pequeño me llamó mucho la atención sus personajes e historia. Está empatado junto con la versión del 2002 como mis favoritos. Este es el juego que cierra la saga del despertar de Orochi, finalizando con su historia por varios años. En esta edición no se alcanza a apreciar un cambio significativo en cuanto a gráficos, pero sí en su jugabilidad. Lo principal es que este te ofrece dos modos de juego, Advance y Extra, tomando los modos de juego del 96 y 95-94 respectivamente. El modo Extra es fiel a la jugabilidad vista en ediciones del 94 y 95, con cambios mínimos, mientras que el Advance toma muchas cosas de la jugabilidad del 96, pero con grandes cambios que se verían en entregas posteriores. Primeramente, este permitía cargar la barra de poder con ataques realizados o recibidos. Esta barra contaba con 3 espacios de poder acumulado. Cada espacio se utilizaba para ejecutar los quintos. También, al tener más de un poder cargado, podías utilizar uno para potenciar tus quintos y ejecutar los especiales por un tiempo límite, sin depender de tu barra de vida. Además, los quintos cargados pueden ser transferidos a tu siguiente luchador en dado caso de que el anterior no los hubiera utilizado y que sean compatibles los personajes. Por ejemplo, Kyo puede pasar sus quintos a Berimaru, pero no a Yori. Si quieres descubrir en totalidad la jugabilidad de ambos modos, te sugiero vivirlo en carne propia. En esta edición se incluyeron varios personajes nuevos en King of Fighters, pero provenientes de otros de los mismos juegos de SNK. Con lo anterior dicho, se incluyó un equipo de personajes nuevos y originales de King of Fighters, el New Face Team, que posteriormente cambiaría su nombre a Orochi Team. Esta fue la primera edición en incluir personajes jugables sin equipo. Estos fueron Yori Yagami y Shingo Yabuki. Contó con un total de 6 personajes secretos, los cuales eran desbloqueables realizando una secuencia de movimientos específica desde la selección del personaje. Es uno de los pocos juegos que en la pantalla de victoria el personaje no expresa ninguna frase de victoria. También es el único de la saga que tiene un equipo completo como subjefe y tener 3 niveles de jefes, siendo Orochi Leona u Orochi Yori de los primeros subjefes, seguidos por el Orochi Team y finalmente el jefe final del juego, Orochi. En este juego se implementaron también distintos finales dependiendo de los personajes del jugador. Sin embargo, el final canónico en la saga es el final de la tercia de Kyo Kusanagi, Chizuru Kagura y Yori Yagami, los 3 tesoros sagrados. El torneo del 96 la tuvo cerca con el incidente que ocurrió al final de este. El incidente en sí mismo y el subsecuente accidente causó un reporte oficial de resultado de actividad terrorista, a causa de un grupo desconocido, pero los detalles concernientes a identidad, motivos y propósitos de los terroristas permanecen en misterio. A pesar del incidente del torneo del 96, este fue todo un éxito comercial. Unos cuantos meses después, el evento desencadenó una locura de lucha y varias corporaciones grandes, expresando su interés en esto, ofrecieron auspiciar los torneos venideros por la demanda del próximo torneo del 97. La noticia recorrió todo el globo y en un abrir y cerrar de ojos, el torneo de The King of Fighters 97 había empezado.
Con la decisión de arrancar el torneo, los peleadores comenzaron a tener varios combates preliminares y se allegaron al torneo con varios motivos, algunos para probar sus habilidades y otros por la fama y la fortuna. El torneo se hizo todo un eco en todos los medios posibles. ¿Qué equipo ganará el torneo que está en la mira de todos? ¿Y se hará con la victoria? ¿Habrá otro incidente parecido al torneo del año pasado para arruinar las festividades? La atención de todo el mundo está puesta en el torneo de este año. The King of Fighters 97 está aquí. Esto concluye la primera parte de la historia completa de los juegos. Si quieres ver las siguientes puedes darle un pulgar arriba y suscribirte al canal. Yo soy Hey Cherry, hasta la próxima.